María, El Camino del Fuego es la quinta entrega y ¿te imaginabas este recorrido cuando comenzaste con Puerto Escondido? Bueno, la verdad es que no. La verdad es que yo no sabía ni siquiera si Puerto Escondido era bueno o no al principio, pero yo confiaba, yo tenía el pálpito de que esa historia que estaba bien. Pero como siempre lo digo, hay que soñar en grande y si te das el batacazo sabes que va a ser tremendo, pero hay que seguir soñando en grande y poco a poco hemos ido, pues ya te digo, muy poco a poco. Yo no construyo tampoco sueños a larguísimo plazo. Tampoco digo que sea el carpe diem, pero sí creo que una cosa lleva a la otra y entonces vamos piano a piano con calma y a ver hasta dónde llegamos. Oye, ¿cómo ves a Valentina 5 libros después y cómo te ves tú? Ah, eso nunca me lo habían preguntado. Bueno, a ella la veo con una evolución normal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no se evoluciona todo el tiempo. Lo que quiere decir es que a veces vamos hasta en retroceso. Y aquí, como la veo en esta novela, es desvestida de todos sus roles sociales y culturales habituales, de su uniforme de policía, y la vemos más pues jugando a ser ella como una niña, ¿no? Bueno, estoy de vacaciones, por fin, me relajo. ¿Qué pasa? Que claro, el hecho de que se ponga a investigar no obedece a que esta mujer necesite investigar todo lo que se cruza en su camino, sino que tiene que investigar porque es que lo que está sucediendo puede atentar a su nueva familia, que son los Gordon, y ese es el motivo por el que se ve implicada. ¿Y cómo me veo yo? Bueno, yo me veo en constante progreso de intentar mejorar, de intentar siempre ofrecer más y intentar subir un escalón más en calidad y en contenido con cada nueva historia. Estoy digamos, en fase de aprendizaje constante. Si te soy sincero, creo que es uno de los libros que más me ha gustado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Es que, ¿sabes lo curioso? Que yo pienso, a ver, si cada libro de la serie es un ejercicio detectivesco diferente, uno más novela gótica, otro es más un misterio de habitación cerrada, guiño, Agatha Christie y tal, este es más metaliterario, no tiene nada que ver. A ver, yo pensé, esto no le puede gustar igual a todo el mundo. En consecuencia, todo el mundo va a tener sus libros preferidos o no, va a decir, pues ahora ya no me gusta la serie. ¿Qué pasa? Que este riesgo que yo asumo de cada vez cambiar tanto y tan radicalmente de tema e incluso de registro narrativo se podía volver en mi contra. Pero, para mi sorpresa agradable, resulta que los lectores agradecen este esfuerzo y agradecen el ostras, y a ver ahora en lo nuevo por dónde va a salir y qué tipo de novela vamos a leer. Y bueno, eso es bonito. Sí, porque en esta entrega a Valentina la sacas de su zona de confort, ¿no? Porque aquí no puede tirar de credencial. Claro, muy bien dicho, tirar de credencial. Pero es que también saco de su zona de confort a los lectores, porque los lectores ya daban por hecho que ellos están en un entorno, bueno, pues ya sabemos cómo trabaja la Guardia Civil, pues ya sabemos cómo son las leyes aquí, pero claro, si tú llegas a Escocia y te encuentras que la policía no va armada, te encuentras que allí hay tribunales especiales y que las leyes son distintas y las tradiciones marcan tanto el tema heráldico, el tema de los apellidos y todo esto, y los clanes, bueno, pues a lo mejor tienes que prepararte para un contexto nuevo, ¿no? Algo cuentas al final, pero ¿por qué Escocia? Yo siempre digo, ¿y por qué no? Claro, date cuenta que Oliver, su familia, a ver, es que me venía todo a mano, su familia escocesa desde el primer libro. Si yo quería hacer este domestic noir con Valentina, no podía ponerla simplemente de vacaciones porque en cuanto hay un caso grave, pues directamente dice, no, voy a hacerlo porque ya me olvido de mis vacaciones. Pero si la cambio de jurisdicción, pues en Escocia, qué mejor. Y luego porque tenía también ahí a Byron, que es escocés, que es un Gordon y que además tenía unas memorias que a mí me interesaba rescatar. Hay un poco de guía, ¿no? Turística en esta novela, ¿no? Al menos es lo que te comentaba, ¿no? Que leyéndola quería viajar a Escocia, ¿no? ¿Eso lo has hecho a propósito? ¿Has mirado, no sé, que sintamos por el escenario cierta pasión? Todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque escogí precisamente escenarios solo por su valor histórico. Date cuenta que aquí, mira, incluso habíamos en la editorial, me decía la jefa de prensa, ay, pues podíamos llevar a periodistas a Escocia y tal. Se barajó,
Pero tú fíjate si es tan poco turístico el sitio, que es que había que coger un avión a Edimburgo, de Edimburgo otro avión a Aberdeen y luego de ahí un coche mínimo 2 horas para ir hasta Huntly, que ya te puedo asegurar que aunque tú veas hordas y hordas de turistas en Escocia, ese castillo, yo creo que la hora máxima debe haber 8 personas. Es un lugar perdido en el que yo he rescatado directamente a los Gordon porque era un castillo de los Gordon. Entonces, que a ti te apetezca ir o que la ambientación que yo he recreado te enamore o te resulte magnética, es genial, pero nunca es mi objetivo. Mi objetivo es rescatar la historia que siempre está ante tus ojos, pero que nunca observas porque no se te muestra con el envoltorio adecuado. Ninguno de mis libros es turístico. Que luego después la gente diga, pues es que ahora me voy a Santo Esteban Orense por el bosque de los 4 vientos y van en masa todos los días, autobuses y tal. Es maravilloso porque eso quiere decir que los libros están vivos en sus manos. Pero yo no hago libros turísticos. Esos lugares ya existían antes de que yo apareciera y existirán cuando yo sea polvo dentro de muchísimos años. Lo único que hay es que saber mirar, nada más. La verdad es que lo pensaba porque sin haber recurrido a lugares emblemáticos, ya te digo que a mí me entraban ganas de viajar a Escocia, ¿no? Ya te veo cambiando el billete de Turquía. No creo. En esta novela hablas de clanes, ¿no? De ese cierto pique o rencillas que existe entre ellos. ¿Qué has descubierto de ellos? Bueno, no creas que muchas cosas nuevas, pero sí que una vez más, es que yo creo que enfoco todo, me estoy dando cuenta después de las entrevistas que tengo un enfoque muy antropológico de todo, y claro, esta rivalidad entre los Gordon y los Forbes es como muy curiosa porque se hereda. Es decir, ¿cómo es posible que un retataranieta le siga teniendo manía a los otros solo por lo que le han inculcado desde niño? Y esto es como todo, como los hábitos, como las costumbres. Pensamos que es normal pues desayunar a tal hora y tal tipo de comida, pues porque nos han dicho que es así, pero es que al final nos lo estamos inventando y sacando todo de la manga. Y esto a mí me fascina. Y fíjate, esta rivalidad, había muchos más detalles en los libros históricos, que muchos los compré precisamente en el castillo de Huntly, muchos más detalles que por la trama no me interesaba resaltar, pero sí que es curioso cómo nos empapamos de eso que nos cuentan nuestros padres o abuelos cuando somos pequeños y luego respondemos a ello. El misterio y la trama comienza con la posibilidad del posible hallazgo de las memorias de Lord Byron, ¿no? ¿Cuánto de verdad hay en ello, no? Bueno, a ver, es cierto que fueron quemadas estas memorias, pero también es cierto que fueron enviadas de manera epistolar poco a poco por Byron a su amigo Thomas Moore. Thomas Moore es el poeta de los irlandeses, es famosísimo. En ese momento no era tan popular todavía. Pues se decía, se comentaba, se rumoreaba que partes de los legajos de esas memorias ya circulaban por Londres, que se comentaba que se cotilleaban. Todas las teorías que yo expongo en el libro son las reales, teorías de por qué su mejor amigo Hobhouse y por qué Thomas Moore y su editor, que iba a sacar dinero evidentemente de esas memorias, por qué las deciden quemar. Yo creo que me inclino más por la opción de la exmujer, no porque se revelase nada escandaloso, sino porque toda la versión que ella había dado hasta la fecha de lo que había sido su vida con Byron, ahí había otra voz, otra versión que en consecuencia, si era opuesta, la desacreditaba. Y yo creo que el tema iba por ahí. Hasta que aparezca un documento oculto, alguna carta, algún documento epistolar, me imagino yo, nunca lo sabremos, pero yo tengo muy claro que Thomas Moore, que es quien tenía el material original, si después escribió cartas y diarios de Byron, es decir, una biografía de Byron, yo dudo que hiciese todo de memoria. Yo creo que tenía material. Y yo creo que la familia Moore, en sus bibliotecas antiguas y privadas, algo tienen que tener. Ahora, es como digo yo al final del libro, que bueno, es bonito también soñar que alguien algún día escondió un tesoro. Yo lo he pensado, ¿no? Si descubriera algún libro, ¿qué libro me gustaría descubrir, ¿no? Y ha sido gracias a la fábula y a las hipótesis que encuentro en El Camino del Fuego, ¿no?
Además de la trama, el escenario y el misterio, los lectores van a disfrutar con la metaliteratura, ¿no? Todo un recorrido por esa Inglaterra del siglo XIX. ¿Te ha sido difícil encajar este recurso? No, de hecho lo disfruté mucho porque nunca había hecho en La voz del 19 hago narrativa epistolar y esto nunca lo había hecho y me interesaba ver si era capaz de hacerlo y con buen resultado. Y de hecho recuerdo que justo en esas épocas había leído Mientras escribo de Stephen King y que apostaba un poco por la economía de medios buscando resultado pero sin ser preciosista en la narración. Yo dije, bueno, pues voy a hacer siglo XXI con una voz narrativa contemporánea normal y La voz del 19 voy a ser deliberadamente austera, es decir, voy a contar lo esencial, que haya partes que el lector vaya a deducir al instante sin tener que detallar absolutamente todo lo que ha pasado entre Jules Berlioz y Mary MacLeod y que luego, incluso en las cartas, que es otro guiño a las novelas románticas, había siempre alguna carta y tal, que por ejemplo una esté fechada pues eso en febrero y la siguiente sea 2 meses o 3 meses más tarde y que por el contenido, por el tipo de reproches, por el tipo de observaciones, tú ya deduzcas al instante qué ha sucedido ahí. El camino del fuego es el título de la novela, pero si te digo que yo le puedo encontrar varios significados... Es que tiene varios. Tienes, ¿no? Tiene uno que es el técnico, el que le daría, pues en este caso la forense, de la mecha, tienes que seguir, buscar por dónde ha ido la mecha, el camino del fuego. Por otro lado, tienes el camino hacia la ira, hacia la furia. Las pequeñas ofensas que parece, bueno, por esto no me enfado, por lo siguiente tampoco. Pero cuando empiezas a acumular y arde esa rabia, esa ira, ¿no? Ese es lo que me llama a mí la atención es todo ese camino, toda esa acumulación de pequeñas infamias que luego es la que te lleva a la furia. Ese camino es el que a mí me interesa. Y después, el camino del fuego de los libros que fueron hacia la censura o hacia el fuego. Memorias, relatos de humor que cuestionan el poder y los eróticos. Y en este caso tenemos estas memorias y todo lo que va hacia el fuego, para mí, es un retrato de lo que somos. Porque solo quemas y censuras lo que te da miedo o lo que te preocupa. Y eso te refleja, eso te describe. Entonces realmente estamos viendo un retrato clavado de quiénes éramos entonces y de quiénes somos ahora. A día de hoy se censura la Cenicienta, se censura Blancanieves porque ahí las mujeres tienen que ser rescatadas y vamos a lo cómodo. Decimos, bueno, los libros y los cuentos son manuales de conducta. No, señores, son espejos y son reflejos de lo que somos. Usted lo que tiene que hacer es, en mi opinión, yo aquí soy muy radical, explíquele y contextualice a su hijo o al niño que le va a leer ese cuento que fue escrito hace 300 o 400 años y que entonces se entendía o se creía que la mujer vivía en estas circunstancias. Sería ridículo que ahora digamos, no, es que ahora es la heroína y le vamos a dar la vuelta o tal. Bueno, pues entonces vamos a censurar todo. Vamos a censurar El guardián entre el centeno de Salinger porque es que ahí el protagonista le daba un poco a las drogas o ¿entiendes? O sea, y si hay una novela en la que hay un inquisidor, pues también lo quitamos porque es que ahora la Inquisición nos parece mal. Es que no tiene sentido ninguno. Y esta novela tiene dos espacios temporales y no tiene nada que ver, pero me ha recordado a la del bosque, ¿no? Sí. Entonces, ¿te gusta jugar con, sí, mira, por ejemplo, ese estilo, con esa...? En la anterior no lo hice, en La marea era una única línea narrativa. Y en este hice 2 porque como son épocas de un contraste tan fuerte, 200 años de diferencia, y fíjate, están las dos en el mismo escenario. Y tener el mismo escenario con distinta perspectiva en tan poca distancia de tiempo me parece narrativamente súper interesante, una vez más con enfoque antropológico de qué nos importaba antes, qué nos importa ahora, por qué perseguimos ahora libros perdidos y antes lo hacían, etc. Te reconozco que llegó un momento en la novela en que el final tenía interés, pero me daba igual, porque quería disfrutar de ese espacio geográfico, quería disfrutar de esos libros de los que hablas y quería disfrutar de la historia. Ese es mi objetivo real. Sí. Entonces, quería decirte si te importaba, que yo al final no quisiera, vamos, el final
quería saber... Si lo cerraba bien. No, quería saber qué es lo que ocurría, pero que llegaba un momento en que yo quería ralentizar un poco, ¿no? la lectura, porque quería seguir disfrutando, ¿no? Pues mira, ese es mi verdadero objetivo y te lo agradezco que me lo digas, porque ese es el verdadero juego, porque el crimen en sí, esto sé que suena un poco feo por mi parte, pero el crimen es la parte lúdica de mis novelas, es el juego de ingenio, es bueno, a ver si sabes quién lo hizo, pero a ver, ni siquiera el que muere nos cae muy bien, aquí en principio en la novela, ¿no? El del castillo, como que no importa mucho, ¿no? Que esto también está muy mal decirlo, pero realmente hay otras capas a las que tú puedes acceder o no, si te apetece la novela, en que hablamos de otros temas, hay una ambientación, hay otro mundo, en el que yo quiero que te sumerjas conmigo y que eso sea parte del juego, pero que yo calculo siempre, digo, más o menos yo calculo a la mitad del libro, o por esta página ya te he dado esta pista, tal, ya creo que puedes saber quién lo hizo, pero el objetivo es que no te importe, que te lo estés pasando bien, que estés conmigo dentro de ese universo y que estés disfrutando, a ver, que esto es un viaje literario, no audiovisual, que ahora parece que estamos con libros que tienen que ser como audiovisuales, con giros imposibles todo el tiempo, como si estuviésemos viendo una serie de televisión. No, señores, esto es literatura. Que tú puedas disfrutar frases que funcionen como hachazos, otras que funcionen como caricias, que puedas disfrutar la musicalidad del texto, o que si hay una frase más o menos bonita, que eso lo estés disfrutando y que luego, cuando cierres el libro, digas, pues me da pena acabarlo. Hay una frase que hablas de frases, y me ha gustado mucho, la has señalado, que dice: los mejores días de la vida fueron nuestros, los peores no pueden ser solo míos, sino solo míos. Sí, pero esa frase no es mía, que es de Byron. Es de Byron, ¿no? Es de Byron. Es de Byron, pero me ha gustado mucho leerla. Es de Byron después de dejarlo con una de sus muchas amantes, que bueno, ella murió, y bueno. Y para finalizar, María, ¿a qué huele esta novela? Si pudiéramos decirlo, porque a mí me huele a papel viejo, chimenea y Macallan. Pues mira, tal cual, huele a ese papel viejo quemándose en una hoguera. Eso es a lo que... Ese es el aroma del fuego, ese papel viejo que se quema, y también el calor, también por otra parte agradable de la hoguera, de cuando estalla toda esa furia, al final ese alivio de por fin salió, ¿no? Que al final, como te decía, que hay otras muchas capas a la novela, además de hablar de metaliteratura, del mundo literario, de las problemáticas y circunstancias y lo que es la pasión por los libros. También hablamos del maltrato psicológico, también hablamos pues eso, de idiosincrasia de otras culturas y sociedades, y creo que todo eso está en esa hoguera, ¿no? En ese aroma de todo lo que arde. Y vamos a dejarlo aquí, pero acabo de recordar algo que había pensado mientras leía, y es que en la trama del siglo XIX pues tenemos a una protagonista que a mí me ha hecho pensar, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Y es que cuando he terminado de leer, he dicho, no se puede juzgar el siglo XIX con nuestra perspectiva actual. Claro. Porque a ese personaje la vas moldeando, pues llegaba un momento en que yo quería que ocurriese algo con ella, o ya tenía una idea preconcebida de ella, pero al final, con los giros que le das, llega un momento en que digo, mira, porque no puedes pensar con la mentalidad de ahora. Claro, y eso se comenta a lo largo de la novela, porque dices tú, vamos a ver, bueno, y esto no es tan lejano, vamos a ver, si es que en los años 50 todavía divorciarse era un castigo, o tener un hijo ilegítimo. Fíjate cómo cambia el cuento, lo que era tener un bastardo hace 30 años, no te digo más, y ahora las mujeres están teniendo hijos con donantes, y son madres solteras y tal. Esto era impensable, pero hace nada. Entonces, por eso a mí me alucina, o sea, la verdad que somos alucinantes los seres humanos. O sea, es un cambio de conceptos y de lo que es normal y de lo que no es normal. Por eso a mí me encanta leer autores que son pues de otras culturas. Claro, estamos muy acostumbrados a leer autores americanos, sudamericanos, el realismo mágico, cómo hablan, cómo escriben.
A mí, por ejemplo, que tengo algunos autores africanos en casa, a mí me alucina. Si lees alguno, ahora no, es que son nombres complicados, ahora no me acuerdo, pero ¿cómo hablan de la naturaleza? O sea, no es realismo mágico, pero sí lo importante que es que a lo mejor haya una planta aquí en donde tú, porque es como un ser vivo que está... Son cosas que a mí me encantan, por eso son tan importantes los libros, porque puedes ver el mismo mundo que estás viendo con tus propios ojos, pero desde otro ángulo. Oye, pues María, un verdadero placer y qué bien. si me lo dedicas. Sí, claro, por supuesto. Espera, ¿te robo el boli? Sí.